Ok, perfecto. Estoy bien agradecido con Dios por la vida y la salud que Él nos ha dado, y en gran manera yo pienso que cada uno de nosotros coincidimos en algo cuando la Biblia dice que mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. En verdad amo el tiempo de estar aquí en la iglesia. La semana pasada, creo que sí fue la semana pasada, mi papá me preguntó, ¿vas a comer? Y algo así. Le dije, pues quizás al rato como. ¿Y qué vas a hacer después? Pues voy a estar ahí. Y dice, pues ¿qué? ¿Vas a dormir en la iglesia o qué? ¿O te traemos un sleeping y todo ello? Entonces, en verdad amo mucho el tiempo en la iglesia, y en verdad estoy bien agradecido por Dios, por la iglesia que nos ha dado y que nos ha puesto aquí, por el liderazgo bajo el pastor Cervantes y su familia, y en gran manera la compañía de cada uno de ustedes es en gran manera una gran bendición. Yo creo que no hace falta tanta presentación, creo que la mayoría sí me conoce, pero bueno, siempre se nos enseñó que aún así siempre es algo formal. Todos se conocen, mi nombre es Daniel Camacho y he llegado aquí a Canoga Park, o a la iglesia Fe Bautista, hace 5 años. Hace 5 años yo pienso que ya he tenido aquí el tiempo. En verdad ha pasado muy rápido. En verdad no estoy tan consciente de que haya pasado bien rápido el tiempo, pero las transiciones de todo lo que ha pasado aquí en la iglesia, como si recuerdo el primer domingo que llegué al cruzar la calle abajo del gym, llegué ese mismo día, ese domingo. Después duramos un tiempo y nos pasamos al auditorio de inglés, y después del auditorio ahora estamos aquí. Entonces en verdad ha sido buenas transiciones que nos ha tocado experimentar junto con ustedes, que en verdad yo no esperaba. Pero bueno, yo creo que la mayoría conoce parte del testimonio que Dios me ha estado permitiendo llegar hasta ese momento. La mayoría sabe que cuando yo tenía la edad más o menos de unos 15 años, después de graduar la secundaria, yo había decidido completamente a servirle a Dios, a entregarle toda mi vida a Él. Entonces parte de mi testimonio es, Dios me dio la oportunidad de poder estudiar en un instituto bíblico allá en México. Así que ese instituto bíblico, yo no sabía realmente los planes de Dios. Yo nomás sabía que debería de obedecer, estaba bajo la guianza de mis papás, crecí con ellos, así que realmente yo no sabía nada del plan que Él tiene, y hasta la fecha todavía no sé. Lo que sí sé que es un plan maravilloso, y quiero hasta este momento que he estado viviendo, quiero continuar para saber qué es ese plan. Entonces a los 15 años se me presentó la oportunidad de estudiar en un instituto llamado Embajadores. No estaba tan seguro, yo quería continuar estudiando y todo ello, pero gracias a Dios por padres insistentes, padres que siempre decían, yo quiero que mi hijo o mis hijos sirvan a Dios. Casi nunca recibí de mi padre muchas ofertas de que, tú estarías bien para este oficio, tú estarías bien para esto, te he visto y puedes poder elegir eso. No, mi papá siempre fue el inculcarnos el poder rendirle nuestra vida a Dios. Llegó un momento donde, igual así como ustedes, los que se van a graduar o las que se van a graduar, llegó un momento donde tenías que decidir qué vas a hacer. Entonces decían en los videos que estabas nervioso por lo que va a pasar. Realmente creo que todos lo estamos, realmente por no saber hacia dónde vamos a ir. Entonces sí, quería tomar una decisión pronta. Fui a las excursiones que hacían, que te llevan a los colegios preparatorias para que tú te animes y te veas como en un futuro. Entonces sí, recuerdo que fui con todos los compañeros y todos estaban bien emocionados. Yo voy a estudiar aquí, todos ellos. ¿Y tú, Ángel, dónde vas a estudiar? Pues todavía no estoy seguro. Lo que sí sé que no voy a estar aquí. No, ¿dónde te vas a ir? Pues no sé, pero no estoy seguro. Entonces también sí me gustaba la escuela. No huía de la escuela, me gustaba la escuela.
Así que bueno, llegó un punto donde tenías que decidir. Semanas antes de esa decisión hubo una conferencia en una iglesia. Siempre mi papá me traía bien en corto, así que decía, vamos a esta conferencia. Y íbamos a, pues sí, una conferencia, pero con el plan de trabajar también. Entonces era una conferencia misionera en Las Varas, cerca de Guayabitos. Les recomiendo que vayan a ese lugar. Así que estando en ese lugar, en esa iglesia, estaban predicación tras predicación acerca de lo que Dios necesita de la iglesia. Entonces, estando escuchando el mensaje, predicación tras predicación, meses antes había pasado algo en la iglesia. Ustedes saben que mi papá es pastor allá en México, en la iglesia Bautista Sinaí, que es su nombre, y nosotros pues desde pequeños siempre tratábamos de ayudarle. Sin querer queriendo, Dios empezó a poner algo, un deseo en mi corazón. En verdad yo no sabía de qué se trataba eso, pero sí sabía que se sentía raro. Sabía que se sentía diferente a los demás, porque no tenía la noción de ser un futbolista, no tenía la noción de ser un doctor, o no tenía la noción de ser cualquier otro oficio, que están bien, pero no era mi noción. No era lo que verdaderamente yo apasionaba hacer. Lo que sí estaba bien seguro, que yo quería ser un soldado, un buen soldado, pero no, realmente no había mucha seguridad en eso. Así que después de eso, mi papá cayó enfermo en casa. Él dijo que estaba indispuesto para poder enseñar y me dijo, ten, enseña. Y yo, recuerden, tenía menos de 15 años. Yo en realidad no sabía mucho. Entonces me dijo, da el estudio a los hermanos. Entonces realmente siempre traté de ser obediente. Entonces le dije, ok, está bien, me paré en la iglesia y pude exponer algo. Había estado poniendo algo en mi corazón que se estaba haciendo cada día más grande. Entonces eso pasó, esa inquietud antes de que graduara. Entonces, Señor, pues realmente yo sí quiero continuar estudiando. Todavía no sé exactamente qué oficio, pero me gusta el estudio. Yo quiero seguir estudiando. Pero hay algo que no está dejando completamente, que todavía no me deja libre. Entonces, oración tras oración, llegó el punto de la conferencia. Mi papá y yo estábamos sentados en una de las bancas. El pastor predicó, el misionero y todo ello, de la necesidad de que Dios necesita hombres, que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Mensaje tras mensaje. Y yo tampoco sabía nada del altar. Yo no sabía si era por sentimiento que debía de sentir para pasar. Yo no sabía nada de eso del altar. Ese día, esa noche, de alguna manera Dios hizo algo muy especial, algo inexplicable, que fue algo como que si te estaba jalando poco a poco. Yo todavía desde esa edad, aunque ustedes no lo crean, pero sí, yo era bien tímido, bastante, casi no hacía muchas cosas. Entonces, estando sentado en una de las bancas después de escuchar y de estar atento a lo que Dios quería decirme ese día, llegamos al punto de la oración, estaba la invitación y enseguida de repente yo salí de la banca, de repente nada más. No le dije a mi papá, hey pa, ¿me acompañas a ir al altar? No le dije nada. Y mi papá de alguna u otra manera siempre en su corazón estaba que nosotros fuéramos predicadores, que nosotros nos preparábamos en el ministerio. Eso era lo que él quería, pero yo no quería eso. No estaba tan emocionado, pero siempre era su influencia. Entonces, de repente estábamos sentados y de esas veces que estás orando, pero que no estás orando y de repente que alguien se levanta de un lugar, levanta su mirada para ver quién era. Y pues sí, era yo mismo saliendo de esa banca. Me paré y llegué aquí al altar y le dije, Señor, realmente yo no sé qué estoy haciendo exactamente aquí, pero esto está haciendo más difícil todo esto. Realmente la necesidad de poder estar aquí ya es insoportable.
Entonces comprendí que Dios estaba llamando a mi corazón, mi vida, para entregársela completamente a Él. Entonces, ya estando en la noche, ya nos dieron un cuarto para poder dormirnos y todo eso. Y ya en la noche dice: hey, ñoño, así me decía antes. Me dice: hey, ñoño, ¿por qué? ¿Qué fue? ¿Qué pasaste al altar? Le dije: oh, no, pues simplemente pasé nada más. No sé, algo pasó que me obligó a pasar, sentí esa necesidad. ¿Y qué le dijiste? Oh, no, pues yo solamente le dije que ya fuera él sincero conmigo, que es lo que está viendo aquí. Porque yo ya era insoportable y le dije que yo quería servirle a él, había acatado, había entendido su llamado a servir, porque yo todavía no estaba seguro qué clase de llamado era. Yo no podría decir que era como los demás: oh, yo desde un momento Dios me llamó a ser evangelista, oh, desde un momento Dios me llamó a ser pastor, desde un momento Dios me llamó a hacer algo. No, yo aún no tenía definido realmente lo que Dios quería de mí, pero sí estaba realmente seguro de lo que estaba pasando aquí adentro. Sabía que yo tenía que estar ahí, sabía que yo tenía que entregarle mi vida a Él. Entonces fue un momento inesperado en el que pasó eso. Lo hice y ya de repente se llegó el momento: oh, las inscripciones van a comenzar, ¿qué van a hacer? Enseguida llegó una opción, una oferta, una bendición de un instituto que estaba en Monterrey, 15 horas de casa a este lugar. Entonces, a la edad de 15 años yo me separé de mis papás. 15 años. Realmente yo no, realmente sí, pues siempre fue una vida aventurera en el buen sentido, porque mis papás son misioneros. Estábamos en Morelia, Zacatecas y al último en Nayarit. Entonces ya nosotros estábamos bien acostumbrados: oh, vamos a ir para allá, oh, pues vamos para allá, vamos a ir allá y vamos para allá. No reconozco toda la República Mexicana, pero sí algunos estados. Así que realmente siempre fue así. Se me hizo al principio normal esa separación, pero ya cuando mi papá se iba a dar la vuelta para irse, yo ya lo sentía así como la voz se me estaba quebrando. Era la última vez que iba a ver a mi papá y a mi mamá. Entonces nada más mirándolo de lejos, como diciendo, yo ya no tenía opción, ya estaba escrito ahí. Así que mi papá también pretendía ser fuerte y: ok, hijo, Dios te bendiga, y que quiso hacerse el fuerte, pero y parece ser fuerte, pero realmente tiene un gran corazón. Así que se sintió realmente eso. Pero eso no fue un obstáculo, eso no fue un impedimento para comenzar lo que Dios quería empezar a hacer en nosotros. Entonces la duración de la preparación duró 3 años. Después de 3 años, que aproximadamente una vez por año casi, yo podía ver a mis papás, una vez por año. Ahí ya entonces fue por algo que ya entendía por qué mi mamá me estaba poniendo a planchar, entendía por qué muchas cosas estaban pasando en casa. No sabía que todo eso iba a ayudar hasta este momento. Bueno, realmente eso solo fue un poco de extra, no está en el mensaje, así que solo quería compartir lo del video y todo ello, de saber que comparto el mismo sentimiento, pensamiento o preocupación que ustedes tienen. Pero bueno, realmente siempre es como desear conocer a cada uno de ustedes. A veces no hay el tiempo, pero bueno, ya la mayoría me conoce y todo ello, así que realmente estoy muy agradecido con cada uno de ustedes. Y los campeones que están por ahí, ojalá así se portaran en clase, campeones. No más porque está mamá y papá ahí, ¿verdad? Ojalá estuvieran así siempre, no se crean. Amo el ministerio que Él me ha dado. Vamos a Proverbios rápidamente. Este mensaje va a ser muy práctico. El libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo 23 en adelante. Es ahí donde vamos a dar lectura a unos cuantos versículos. Para eso también, como ven, todo este programa ha sido un poco diferente. Vamos a hacer esto. Se pueden todos los, tanto como de high school y los jóvenes de ese ejemplo, obviamente si no estás en la clase de ese ejemplo, pero eres joven desde high school y desde esa edad, por favor, pueden sentarse en esta área, en estas bancas de adelante.
Esto va a ayudar en algo, así que disculpen que les vamos a separar de sus hijos, así que por favor todos los de high school, los de jóvenes de ese ejemplo o clase de jóvenes, jóvenes solteros, pueden pasar en estas bancas de adelante. Vamos a hacer algo. Así que por favor pasen rápidamente, todo joven soltero, señorita soltera de high school o clase de ese ejemplo, puede pasar. No, pastor, usted está bien ahí, pastor. Usted es la excepción, pastor. Pásale, hermano Rangel, todavía hay espacio, brother. Bien, ¿son todos? ¿Nadie se nos quedó? ¿Nadie? ¿Todos los solteros están de ese lado? ¿High school también? Excelente. Bien, ahora sí, entonces vamos rápidamente a nuestras Biblias y vamos a leer el versículo número 23 hasta el versículo número 33. Es ahí donde va a estar el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy. Entonces, todos en sus Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo número 1, versículo 23 en adelante. Y para esto yo leo el versículo 23, ustedes, hablando de los jóvenes que están aquí enfrente, y el pastor, van a leer el 24. Y así sucesivamente hasta terminar al versículo 33. Todos los demás escuchando con atención. La palabra de Dios dice de esta manera: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Ustedes el 24? Versículo 25 dice: sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 26. Versículo 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. 28. Versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. 30. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32. Y todos juntos el 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Hacemos una oración rápidamente y continuamos con el mensaje. Amantísimo Dios, una vez más muy agradecidos por el momento de tu palabra. Gracias por la gran oportunidad de tener tu palabra en nuestras manos y rogamos que en este momento seas tú, Dios, quien abra nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley y que asimismo des un corazón entendido a cada uno de los que estamos aquí. Dios, sabemos que la mayoría entiende mejor el idioma inglés, pero en este día que sea tu palabra la que realmente hable a nuestros corazones y que seas tú, Señor, el centro de este servicio. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bien, estamos leyendo el libro de Proverbios. Recuerden que el libro de Proverbios es el libro de sabiduría práctica. Trata con asuntos de morales, de un sentido común y de buenos modales y de religión. El proverbio es un dicho breve, fácil de recordar, de memorizar y resume una verdad fundamental o una lección de la vida. El proverbio es un dicho que es un breve, fácil, fácilmente podemos recordarlo siempre. Desde el primer versículo de este libro se menciona el proverbio de Salomón como su autor. Se dice que Salomón compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Salomón fue la persona más sabia de ese tiempo. El primer libro de Reyes en su capítulo número 4 y 29 nos enseña algo muy especial. La pregunta es: ¿no alabamos a Salomón por su sabiduría? Alabamos desde dónde viene su sabiduría. Recuerden que el principio de la sabiduría es el temor.
Exactamente. Entonces, el libro de Primera de Reyes dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La pregunta es: ¿de dónde viene la sabiduría? Entonces leímos Proverbios 1:7, entendemos que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón fue un joven como nosotros, pero el primer paso que lo llevó hacia el éxito que Dios le tenía fue la vida que le influyó su padre. Y después de que fluyó en su padre, esa misma vida ayudó a Salomón a tratar de llegar a un momento donde Dios se le apareció y Dios le dijo: ¿qué quieres que yo te dé? Y la respuesta muy fácil de Salomón fue sabiduría y un corazón entendido. Aquí es donde realmente hay algo muy importante que destacar. La mayoría de todos nosotros, la mayoría somos criados en cuna cristiana, es decir, que nacimos en la iglesia y hemos tenido una crianza desde pequeños hasta actualmente a esta edad. Conocemos historia tras historia a través de gracias de los hermanos que han puesto ese tiempo de enseñarnos a nosotros. Creemos que son historias que ya tenemos en mente y que quizás cuando escuchas a Salomón, el más sabio de la Biblia en ese tiempo. Pero hay algo de realmente que ponerle mucho interés, mucha importancia. Rápidamente, primer libro de Reyes, capítulo número 4, versículo 29. Vamos a ver ahí realmente la situación en que Salomón estaba. No vamos a ver completamente su historia, pero sí realmente vamos a ver qué es lo que él reconoció. Primer libro de Reyes, en su capítulo número 4. ¿Estamos todos ahí? Primer libro de Reyes, capítulo número 4, versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Entonces, hay algo muy importante. ¿Por qué? La pregunta sería: ¿de dónde vino que él pidió esa sabiduría a Dios cuando se le presentó la gran oportunidad? Dios mismo hablando con él. Él dijo: Señor, tú has sido muy bueno con David mi padre, he andado en sus caminos y en sus estatutos. Aquí hay algo muy importante que realmente los jóvenes podemos decir que nosotros dependemos de una cierta manera de los padres. Salomón pudo decir esas palabras porque vio una vida espiritual de su papá muy entregada a Dios. Entonces Salomón, al ver esa fluidez de la vida de David, entonces él dijo: Señor, realmente yo quiero estar en los caminos de David mi padre, así que me has puesto en este pueblo, así que yo solamente te pido sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio sabiduría, le dio un gran conocimiento que la Biblia lo expresa que realmente fue algo inexplicable, algo que realmente muchas personas se admiraban de lo que Dios le había dado. Ahora pues decía, él reconoció algo muy importante en el versículo número 7. El versículo número 7 de primer libro de Reyes 4:7 dice: tenía Salomón 12 gobernadores y sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlos por un mes en el año. Realmente hay algo que observar aquí. Estamos viendo realmente la importancia de dónde provino toda esa sabiduría. Fue solamente en un momento donde David estaba frente a Dios, en una comunión íntima hablando con él. Él le dijo: Señor, yo solo quiero sabiduría. La importancia que vemos aquí es que él reconoció que era joven. En el versículo 7 de primer libro de Reyes dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí por siervo rey en un lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. El problema de cada uno de nosotros es de que no reconocemos que somos jóvenes. ¿Por qué eso? Al reconocer que somos jóvenes, estamos diciendo que verdaderamente necesitamos de alguien más. Salomón estaba en una gran posición que Dios ya le tenía preparada, y sus palabras principales fueron: Señor, soy joven. Cuando dice soy joven, él reconoció y dijo: necesito ayuda. Yo por mí mismo no puedo hacer cosas que otros quizás puedan hacer, como mi padre. El problema de nosotros, que a veces tenemos mucho, es que no reconocemos que somos jóvenes.
que realmente necesitamos de su ayuda. Cuando nosotros lleguemos al punto de saber y de decir, Señor, se me ha presentado una gran oportunidad y realmente queremos hacer muchas cosas que a nosotros se nos parece bien. No consultamos a nadie más, no tenemos esa facilidad de ir con papá o mamá o mayormente con hermanos de la iglesia que Dios, tú puedes ver su vida espiritual. Realmente ese es el gran problema de cada uno de nosotros. No reconocemos que somos jóvenes. Cuando Salomón reconoció, dijo, Señor, soy joven y necesito de su ayuda. Realmente la elección más grande que hizo Salomón fue el pedir la sabiduría a Dios. Entonces, les dije que iba a hacer algo diferente. Hay tres objetos que yo recuerdo mucho de la vida que Dios me ha dado hasta ese momento. Son tres cosas muy principales. Esto, un cinturón. Y algo también muy importante, está aquí atrás, rápidamente regreso. Y esta pala la voy a poner de este lado. Esa pala está ahí. Bien. Hay tres objetos, tres cosas que yo tengo bien en mente hasta este tiempo, año que Dios me ha dado. El cinturón, una pala y la iglesia. Esto es parte de un testimonio que no es completamente todo lo que he vivido, todo lo que he pasado. Pero estaba poniéndome a pensar todo este tiempo, sabía que así iba a llegar todo eso, y realmente el pastor se acercó a mí y dijo, creo que Dios ha puesto esto en mi corazón, ¿por qué no compartes algo de bendición para ellos? Y realmente pensaba y pensaba. Yo digo, bueno, ¿sabes qué? Sí, hay tres cosas que yo siempre tengo bien en mente en mí: un cinturón, una pala y la Biblia. Bueno, ¿por qué el cinturón? Bueno, realmente es difícil decirlo. La disciplina es, en pocas palabras, lo que quiere decir el cinturón es la disciplina por consecuencia de malas acciones que yo hacía. Recuerdo muy exactamente cada momento de disciplina que yo tenía, desde muy pequeño hasta muy grande. Se dice, y sí es cierto, llegó un punto donde mi papá me decía, mi hijo es bien obediente, porque cuando le digo que se voltee, él sabe que se tiene que voltear. Es que realmente no tenía una opción. Tenía un hermano un poco rebelde en ese aspecto. No, pa, pero ¿por qué? Dame una oportunidad, pa, una nada más. Te prometo que ya no lo voy a hacer. No, hijo, es que ya te di muchas oportunidades. Pa, pero una nada más, una, decía. Y cuando llegaba mi turno, a ver, Dani, no, pues yo ya no tenía opción y me daba unos buenos. Entonces, bueno, esas cosas siempre están muy presentes en mí. Ahora, Dios también empezó a trabajar algo en eso, porque el enemigo empezó a poner muchas cosas. Quería poner mucho rencor en la relación de papá e hijo, la relación y todo eso. Es que cuando mi papá me disciplina, mi papá no me quiere, solo quiere que esté haciendo las cosas que él dice que para él son correctas. Entonces, tres cosas, objetos que tengo muy presentes en mi vida fue la disciplina. No tanto los golpes, no tanto la disciplina de esto, sino realmente lo que venía a través de eso, la consecuencia de malas acciones. Eso quería decir entonces que yo no sabía hasta la fecha, hasta que empecé a entender bien su propósito, la lectura de la Biblia y todo ello, empecé a entender por qué eso. Entonces yo no tenía idea de qué se trataba, pero sí sabía que siempre en una mala acción yo iba a recibir una consecuencia. Entonces, eso es lo que representa el cinturón, las consecuencias de malas acciones. El siguiente objeto rápidamente fue una pala.
No les traje juguetes porque en realidad yo no tuve esa experiencia de un buen juguete. Podrías decir que ese fue mi juguete. Una pala. Cuando empecé a tener ya conocimiento de que abres ya los ojos y todo ello, estábamos en Luis Moya, Zacatecas, en la segunda misión donde estábamos. Y bueno, mi papá es contratista general, hace trabajos y todo eso. Entonces, desde muy chicos, mi papá, no, nada, mijo, ustedes no se quedan en casa, vénganse. Así que desde los 5 o 6 años ya estábamos con mi papá. Éramos unos pequeños éramos. Así que, ¿qué era nuestro trabajo? Bueno, estaba a cargo de una gran responsabilidad de varios ayudantes. Y órale, hijos, agarren allá le dicen un diablito, esa cosa donde pones muchas cosas para aligerar el peso. Y nuestra responsabilidad, nuestro trabajo era traerle refrescos a los ayudantes. Entonces ahí veníamos yo y mi hermano así con los refrescos para la hora de lunch y todo eso. Ok, pues ya pasó, ahora sí, tenga esta pala y haga esto. Entonces desde muy chicos eso siempre fue una cosa que papá siempre quería que hiciéramos algo. Para él la palabra ociosos en verdad no era una palabra tan agradable. Él no quería que estuviéramos de ociosos en la casa. Él no quería que nosotros estuviéramos viendo TV, los shows de un montón de caricaturas. Él no quería que pasáramos tiempo acostados en casa. Él no quería que pasáramos tiempo acostados escuchando música, jugando videojuegos, etcétera. No quería nada de eso. Entonces, poco a poco a esa edad tú piensas, bueno, ¿qué piensa mi papá con todo eso? ¿Qué quiere que haga? Soy un pequeño todavía. Tenía nociones de jugar. Me gustaba mucho el soccer. Me gustaba también jugar a la casa del árbol y que persigues a los demás niños y todo eso. Realmente son cosas que realmente estaban pasando. Entonces, el primer objeto que está muy marcado es el cinturón, la disciplina, y después la pala. ¿Qué significaba todo eso? Que desde un principio Él quería enseñarnos a ser responsables. Él quería enseñarnos que nosotros fuéramos trabajadores, que desde pequeños comenzáramos a tener esa idea. Yo pienso que el deseo de cada uno de los papás aquí presentes realmente siempre es eso. El detalle es que nunca fueron a una escuela de cómo ser padres. Nunca fueron a una escuela, por eso hacían un montón de cosas que al último nosotros llevábamos las consecuencias. La disciplina, que el trabajo, que esto y que el otro. Entonces, pero realmente si tú te pones a pensar, y es el tema de nuestra enseñanza el día de hoy, es sabio o insensato. Ese es nuestro tema que estamos viendo aquí en esta porción, sabio o insensato. La palabra insensato quiere decir alguien que demuestra inmadurez en todo lo que hace, que lo contrario a alguien sabio. Alguien sabio va a pensar las cosas y va a hacer lo correcto. El insensato no va a pensar y va a tener un comportamiento inmaduro. Entonces, nuestro tema de enseñanza es sabio o insensato. Entonces dijimos que 3 etapas que yo recuerdo mucho es el cinturón, la pala. Detrás de cada una de ellas había un significado que cuando estaba, como les digo a los niños, cuando estaba Liro pequeño, yo no entendía cuál era el propósito de la disciplina, por qué mi papá me daba tras cinturonazo, y a veces que no había cinturón, a ver, Ale, ¿dónde están los cables del número 10? Ándale, cuidado con esos cables. Entonces, mi papá no tenía así como, él no sé, ¿cómo se dice? Él no sé, quedaba con los brazos cruzados. Pues no hay cinto. No, a ver el cable de la plancha, a ver qué encuentro de mis herramientas. Y volteale, hijo, volteale. Pero, ándale. Entonces, realmente tenías el pensamiento de decir, wow, no me quiere mi papá. O, ¿por qué está haciendo todo eso? Entonces sí, reconozco que desde un principio así crecí. Pero cuando llegué al momento de empezar a ser expuesto a su palabra, empecé a entender que muchas de esas cosas, esto ya hablo cuando ya tenía 15 años.
Entendí que su propósito era prepararnos a nosotros, que querían el bien de nosotros, pero eran a veces necesarias ciertas cosas. Eran necesarias ciertas cosas que a nosotros no queremos ver y no queremos saber. Realmente a nadie le gustaría todo eso. Pero cuando llegué al momento de tratar de pensar y de decir, yo no quiero crecer con esto que tengo en mi corazón, de que no soy tan cercano a mi papá, de que las cosas que hizo y que me hizo pasar delante de mis compañeros y de los demás son cosas que no se perdonan. No, empecé a entender realmente lo que era el significado del amor de Dios. Empecé a entender cuál era el propósito de esto. ¿A dónde me iba a llevar eso? Y el propósito de esto, que si papá, entendí que su intención era prepararnos. Su intención no era que estuviéramos en la calle algún día, un futuro, ya cuando fuéramos grandes. Oh, ¿que puedes hacer eso? Oh, no, pues es que papá no me enseñó. ¿Y cómo se hace? ¿O cómo se llama esa cosa amarilla? No. Papá quería que nosotros, que cuando llegáramos a una edad, Él supiera que no nos íbamos a quedar con los brazos cruzados. Que en cualquier lugar donde fuéramos, cada vez que fuéramos a un lugar, sea comedido. Eso pasaba siempre en los viajes misioneros. Vamos a ir a una conferencia misionera, así que por favor, nada de estar corriendo allá afuera. Si vas a comer, lava los trastes. Hermana, gracias por la comida. Oh, hermanos, buenas noches. Y todo eso. Entonces, siempre había esos modales que enseñaban. Entonces entendía poco a poco hacia dónde me estaba llevando todo eso. Recuerdo muchas cosas de mi vida que realmente, por ejemplo, en Zacatecas, Dios le dio la habilidad y la sabiduría a mi papá de poder entender todo de construcción. Allá en la iglesia, cuando estaba el proyecto de construir un templo, allá no existe eso de que, pues hay que llamar a una compañía que nos haga esto y esto. No, ¿cuál compañía ni qué nada? A ver, hermanos, vamos a construir el templo, pero primero vamos a hacer las zanjas, así que todos los voluntarios vénganse. Y no, pues ¿cuáles voluntarios? Ahí estaba yo, mi hermano, mi mamá y mi hermana. Ok, hijos, échenle ganas aquí. Y con la pala y haciendo las zanjas para la iglesia. Wow, eran días que realmente en vez de estar ahí deseabas estar pateando la pelota. Pero ahí estábamos. Una de las cosas que siempre veí de ellos dos era su noción, su pasión y su fervor a la obra, al llamado que ellos habían recibido. Eso de los videos que se presentaron hace un momento, de que le da las gracias a tu papá y todo ello, realmente es bien correcto. Y no es nada más porque alguien te dijo que los menciones. Yo pienso que en lo más profundo de nuestro corazón, tú sí reconoces que realmente su educación, su ayuda, su oración y su influencia de ellos para ti, realmente podemos reconocer que realmente sí lo necesitábamos. No podemos decir, pues yo podía aún estando papá y mamá, y no podemos decir eso. Porque desde un principio yo pienso que Dios instituyó eso desde la familia, desde un principio. Así que realmente no tengan duda, no tengan vergüenza al expresar algo de sus padres, aunque los estén mirando y todo ello. Realmente ustedes créanlo, a pesar de que ellos están un poco nerviosos, en verdad sí, ustedes influyeron en su vida. Sí influyeron en su vida. Entonces yo no entendía todo esto, la disciplina, la pala y las horas que pasábamos siempre allí, que deseaba jugar y no podíamos porque íbamos a ir a trabajar. Estaba ya el templo construyéndose al final y pues bueno, pudimos ver por su gracia que verdaderamente Dios fue bueno. Hermanos, se añadieron a esto. Ahora no fue eso solamente. Cuando llegamos a Nayarit, lo mismo. En verdad yo me asombraba por lo que pasaba, por lo que yo veía. Porque yo veía a unos padres que ellos no estaban atenidos a que si alguien iba a venir a apoyar o iba a hacer algo.
No, realmente la importancia que ustedes tienen hacia nosotros como hijos es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Al principio de cuando comencé a empezar a leer desde Génesis, Apocalipsis y todo ello, siempre venía que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, etcétera, el Dios de tus padres y etcétera. Entonces me preguntaba qué significaba todo eso. Es necesario que ellos sepan quién es el Dios tuyo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando empecé a reflexionar, empecé a entender después de todo esto que una de las frases que mi papá siempre decía: oh, pues ¿cómo vamos a hacer esto? Oh, mi Dios nos va a sacar de eso, mi Dios nos va a ayudar, a pesar de que no contábamos con un apoyo económico de la iglesia. Aún así, siempre la expresión que escuché: mi Dios. Y eso para nosotros como que quizás no interesa. Pero si en realidad, como es el tema, sabio o insensato, conocemos la definición. El insensato hace cosas imprudentes, cosas que realmente no piensa y solo las hace, actúa inmadurezmente y cosas de las cuales podemos tratar de saber. Entonces, al momento de escuchar eso, siempre esa frase, empecé a entender hasta esa edad que es importante que nosotros sepamos el Dios de papá y mamá. Es importante que los padres, que nosotros como hijos, conozcamos quién es su Dios. Desde el momento que yo escuché el testimonio de mi papá, de cómo Dios lo había rescatado, en verdad yo estaba asombrado de cómo fue que Él lo fue moldeando. Dios le ayudó a ser un hombre decidido, un hombre que es bien aventado, que por más que queríamos pensar las cosas, no, ¿cuál pensar esto? Pum, pum y listo, vamos a hacerlo. Entonces veía a mi papá cómo lo hacía, pero detrás de eso sabía que tenía un Dios, su Dios, que después de ser su Dios, ahora fue mi Dios. Y esa es una de las cosas que nosotros debemos entender. Cuando nosotros hayamos sabido quién es el Dios de nuestros padres, es necesario que el Dios que nosotros tengamos no solamente sea Dios, sino que sea mi Dios, mi Señor, que realmente sea Él quien podemos decir: Señor, yo te entrego mi vida y seas tú quien tome el control. El detalle es que nosotros nada más tenemos a Dios como Dios nada más. Sí, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios nos creó y sabemos que por Dios estamos aquí. Pero ¿verdaderamente es tu Dios? ¿Puedes decir, es mi Dios? Es importante realmente que conozcamos eso y que como padres nosotros no nos cansemos de escuchar cómo Dios ha sido bueno en su familia. Porque desde pequeños, cuando quizás tú no te des cuenta, pero ya cuando ellos lleguen a una edad, ellos van a recordar: oh, sí, yo escuchaba decir a papá que era su Dios, cómo él se expresaba de su Dios. En pocas palabras, a su nivel, su vida espiritual. Que tanta influencia su vida espiritual es para ellos. ¿En verdad tienen esa influencia? No es un obstáculo, tampoco no queremos depender totalmente de ello, pero realmente cuando ustedes hacen eso, realmente ayuda a nosotros saber en qué camino estamos. Queremos que el Dios sea mi Dios. Y cuando es así, podemos entender y saber que Él puede ser quien tome el control de cada una de nuestras decisiones. Porque es lo que nosotros queremos. Así que en verdad, tres cosas muy importantes. Dijimos la disciplina, el trabajo, de que papá y mamá siempre se preocupan por tratar de prepararnos lo más que se pueda. No se me olvida el día también que a los 7, 8 años me empezó a poner a manejar. Muchas experiencias. Yo aún así no tenía ni la noción de agarrar un volante de una camioneta y decía: papá, súbete a la troca, agarra el volante y baja la palanca. Y yo bajé la palanca, tenía los 2 pies, pero papá está avanzando. Y pues salta los 2 pies, hijo, parecía estándar y era automático una camioneta. Entonces era tras cosas, etapas. Al fin y al cabo entendí
que Él quería prepararme para algo más. Para cuando tuviera 15 años y estuviera en un lugar donde no era mi casa, yo pudiera tratar de saber manejar, yo pudiera tratar de saber trabajar y yo pudiera saber que las consecuencias vienen a través de malas decisiones. Entonces, fui entendiendo eso. Realmente nadie quiere esto. Nadie quiere esto, pero fue necesario. Entonces, ¿cuál es el fin de todo eso? La última etapa es la iglesia. Eso significaba que desde muy pequeño papá nos hizo entender la importancia de ser un cristiano. Hablo cuando tenía 7, 6 años. La importancia que mi papá nos empezaba a influir desde muy pequeños. ¿Cómo era eso? Bueno, ¿cómo debe de ser un buen cristiano? ¿Cómo debe de hablar un cristiano? ¿Cómo debe de vestir un cristiano? ¿Qué debe de escuchar un cristiano? Nos enseñó la importancia de tener la iglesia en nuestras vidas. Así que realmente, una vez más, padres, es bien importante la influencia espiritual de ustedes hacia cada uno de nosotros. Y es por eso que papá te lleva a trabajar a su trabajo, a veces que no es mucho trabajo, pero te lleva. No reniegues, no le digas no. Lo mismo es con las señoritas, que mamá siempre quiere ayudarlas en diferentes maneras. No digamos que no. Así que tampoco no tenemos opción, son nuestros padres, debemos de obedecerlos. Si tanto decimos a veces el Día de las Madres que I love you, ma, y que todo esto, pues es ahí donde nosotros tenemos que demostrar que verdaderamente la amamos. Amén. En verdad, hay muchas cosas de las cuales que hablar, pero 3 cosas: la disciplina, el trabajo y la iglesia. 3 cosas muy marcadas en mi vida que yo pudiera decir que realmente fueron buenas, que al final, ya cuando Dios empezó a obrar y dar discernimiento, comencé a entender cuál era el fin, cuál era el propósito de cada una de esas cosas. Nosotros no debemos de desanimarnos, no debemos de tener ningún rencor de ellos. Tenemos que saber que ellos oran por nosotros. Ellos se preocupan por nosotros. Quizás no sabemos. Yo no sabía que mi mamá oraba por mí todas las noches, hasta que un día una predicación que mi papá pudo predicar y pudo decir: realmente nadie de los hijos sabe cuánto tiempo mamá pasa orando por sus hijos. Y estando ya aquí en California, después de separarnos una gran distancia, yo sentía realmente pues esa conexión de mamá, esa relación. Yo quería poder tener a mamá también cerca, pero sabía que estaba aquí y sabía que ante todo yo debería de seguir decisión tras decisión. Entonces comencé a saber, a veces les decía o les compartía: a veces siento como que si alguien está orando por mí. No soy pentecostal, no soy nada de eso, pero sí podría decir, porque sabía que mamá estaba orando por mí. Tenía realmente me sentía, dije: oh, wow, se siente bien este día. Entonces, y llegaba la pregunta: ¿será que mamá está orando por mí? Entonces, realmente sepamos eso, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación que ellos hacen por nosotros es bien importante y es algo que debemos de valorar a cada momento. No digo que soy el mejor hijo perfecto que ellos tienen, pero realmente sí trato y tengo en mente, a través de su palabra, de enseñanzas que se nos comparten acerca del honrar a papá, de honrar a mamá y la importancia que ellos tienen en nuestras vidas. Ellos son importantes en nuestras vidas, pero así como ellos son importantes, sepamos que también la gran importancia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Realmente sepamos que por Dios es todo esto. Es necesario que dejes de decir o dejes de tener en mente solamente el Dios en quien tú y yo creemos. Ese Dios que se habla cada domingo aquí a través del pastor, de nuestras escuelas dominicales, es necesario una vez más que se convierta en mi Dios.
Porque es muy diferente decir el Dios en el que creo o en el mi Dios quien yo sigo, a mi Dios a quien yo le alabo. Saben, hay algo también muy importante que me he dado cuenta en la clase de los miércoles. Hoy en día ya, y creo que no solamente es aquí en la iglesia, la gran importancia, fíjense muy bien, la gran importancia que tiene la influencia de los padres hacia los hijos. Ya los niños ya no quieren cantar, se les hace raro cantar, ya no quieren hacer ademanes, hacen otras cosas que realmente cuando tú los ves, y digo, ¿de dónde aprendiste todo eso? Entonces, digo, yo no te enseñé ese corito, ¿dónde lo aprendiste? Entonces, poco a poco se acaba el deseo de poder alabar a Dios. Entonces, en verdad, padres, no me estoy quejando, no me estoy quejando, solamente realmente siempre había esa carga, esa necesidad en el corazón de que pongan mucho interés en la vida espiritual, fluyan en su vida espiritual de ellos. Realmente hay un plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero es necesario que nosotros realmente abramos nuestros ojos y miremos siempre lo que Él tiene para nosotros. La voluntad de Dios es, Dios no te va a traer un papel y te va a decir que es su voluntad. En ninguno de los personajes pasó así. Lo que sí pasó que ellos persistieron, ellos estuvieron aquí y poco a poco se pudieron dar cuenta de qué era lo que Dios tenía. ¿Cómo se los dijo? Yo aún no sé lo que Dios quiere que yo sea, pero yo sí estoy dispuesto y sí tengo bien en mente y bien seguro eso. Sé que Él me llamó a servir y que paso tras paso que vamos dando nos lleva hacia su voluntad. Conocemos su voluntad porque estamos en su voluntad, estamos en el lugar donde Él quiere que estemos, estamos en el lugar donde se nos enseña con la Biblia, donde cantamos, donde podemos ver la mayor parte de los hermanos que todavía están aquí, que por ellos podemos decir, wow, ¿cómo le hace el hermano para ser fiel, para ser persistente? La razón de por qué estamos todos sentados aquí es para que nos miremos el grupo que somos y que nos pongamos a observar entre nosotros mismos que no somos los únicos que estamos luchando por conocer su voluntad, que no somos los únicos que estamos tomando decisión, que cada paso que damos nos puede llevar hacia su voluntad o hacia el camino que tú y yo queremos. Que la Biblia dice que no es lo que nosotros queremos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros queremos dirigirnos hacia su voluntad. No hay un pergamino que dice, oh Peli, tú vas a hacer esto y esto y esto. Es necesario que hagas todo eso. No. La voluntad de Dios es seguir, decisión tras decisión, decisión tras decisión. Hasta que llegues en un momento de tu vida y tú digas, wow, estoy en un punto, una etapa de mi vida que Él pues ya me permitió conocer a alguien, ya vas a estar casado con familia, quizás Dios te ha dado la oportunidad de estar en un buen oficio, quizás Dios te ha dado la oportunidad de hacer algo en la iglesia, un ministerio, cualquier cosa, pero estás en su voluntad. El deseo de todos es eso, saber qué es lo que tanto cada uno de ellos desde pequeños nos decían. Oh, que Dios tiene un plan para ti. Y siempre escuchábamos eso y lo seguimos escuchando y lo seguiremos escuchando. Verdaderamente hay un plan, hay un plan. El detalle es de que a veces queremos mirar más allá. Entonces, ¿cómo vamos a saber si nos dirigimos por un camino correcto? ¿Cómo vamos a saber si estamos caminando en su voluntad? Bueno, cuando estés en la iglesia, cuando estés en tu vida espiritual, cuando estés leyendo tu Biblia, cuando estés hablando, compartiendo a Dios con los demás. Estando en su camino es la dirección que nos va a llevar a su voluntad. Recuerden, no hay algo escrito. Lo único que hay es el proceso y ese libro que cada uno de nosotros tenemos en nuestras manos, llamada la Biblia. Es el único medio que entendemos que vamos a saber su voluntad.
La pregunta es, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Agradecemos a Dios por nuestros padres que en verdad hacen un buen trabajo con nosotros. Honrémoslo a pesar de la vida que nos han tratado, sabiendo que su intención siempre es prepararnos para un futuro. Yo no sabía que la disciplina, que el trabajo y tanto tener límites, convicciones, nos iban a llevar hasta este punto. En verdad yo pudiera agradecer a Dios por la vida de mis padres. No porque ellos estén aquí. Lo he compartido con hermanos, con el pastor. He sido sincero con él. Digo, pastor, no me gustaba ese tiempo de la disciplina, pero realmente por ello estamos aquí. Y lo mismo es para nosotros. El reto es, persiste. Seamos fieles en su camino. Miremos los unos a los otros. Todos tenemos diferentes luchas. Pero cuando nos miramos unos a otros podemos decir, wow, somos un buen grupo. Y qué maravilloso sería que después nosotros seamos la siguiente generación. Y es lo que somos. Somos la fuerza de la iglesia. Somos realmente la siguiente generación que va a estar aquí. Pero también sepa que detrás de nosotros vienen los más pequeños. ¿Qué influencia ahora tú les estás dando a los demás? ¿Estás trabajando? ¿Tienes convicciones firmes? ¿Sabes que realmente las consecuencias de tomar malas decisiones, sabes que la influencia de las malas personas nos llevan a otro camino? Realmente podemos saber que el ser siempre prestos en el servicio a Dios, en un trabajo, nos va a hacer hombres ante la sociedad que van a ser productivos. Realmente Dios quiere que nosotros seamos trabajadores, quiere que nosotros tengamos convicciones, que tengamos esos cercos por los cuales nosotros podamos ir hacia una dirección correcta. Y realmente Dios quiere que cada uno de nosotros le amemos a Dios, como dice su palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así como eres fiel en tu colegio, en cada una de las clases, sé fiel a la iglesia, sé fiel a su palabra, sé fiel en la oración. Es necesario que cada uno de nosotros podamos levantarnos y realmente que abra los ojos y seas decidido, seas decidida. Acércate a la hermana Rosa, al pastor, a líderes de la iglesia. No estés como, pues es que no me hablan. No, realmente toma esa iniciativa. Ellos con todo el deseo de su corazón desean lo mejor para nosotros. Somos jóvenes, tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos dedicación. Ya tratemos de dejar todas esas cosas de timidez, si realmente puedo hacerlo o no puedo hacerlo. El Señor nos dice que somos más que vencedores, la victoria ya está garantizada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sabes lo que leímos a continuación? 3 cosas entonces que pudimos descartar aquí el día de hoy. Número 1, vuelve a la reprensión. Es decir, está atento cuando mamá y papá te corrijan. Sé humilde al escucharlo y aceptarlo. Lo dice el versículo número 23. Volveos a mi reprensión y he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Y la última frase es sorprendente. Dice, y os haré saber mis palabras. Eso es lo que queremos. Queremos saber lo que Él quiere de nosotros. Pero es necesario, dice, volveos a mi reprensión. Vuelve a escuchar a mamá y a papá. Vuelve a escuchar la predicación. Está atento a la voz. Y dice, y derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Es lo que tanto nosotros deseamos. Yo deseo eso. Como quisieras tener una voz audible. Daniel, haz esto, ve por este camino. Pero anteriormente en los tiempos antiguos era así. Ahora es diferente. Ahora nosotros le buscamos en su palabra. Él nos da la dirección, lo que debemos de hacer. Y nosotros vamos a Él a través de la oración. Señor, ¿ahora qué voy a hacer después de esto? Es tu voluntad que vaya al colegio, que me prepare. Aún así vayas al colegio, ¿no? Es necesario que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Él.
Al fin y al cabo, Él es el autor de la vida. Él es el autor de todo eso. Tu vida, mi vida, no nos pertenece. A Él le pertenece. El detalle es que nosotros la tenemos bien agarrada. Y no debe de ser así. Señor, sé y reconozco que tú eres mi Señor. Esta vida, esto es tuyo, ya no mío. Y cuando tú haces y yo hacemos eso, entonces podemos comenzar a entender que Él va a ser quien nos va a guiar hacia su voluntad, que todas las decisiones que vamos a hacer en oración, consultando con ellos, acercándonos a nuestros líderes espirituales, entonces es ahí cuando tú y yo vamos a entender si estamos bien, si vamos a tomar una decisión bien. Pero si tú nada más vas a tomar una decisión por ti mismo, entonces es por eso que no tienes paz, es por eso que no tienes tranquilidad. Y nota muy bien entonces lo que dice el versículo número 33. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Qué es lo que todos deseamos y queremos? Todos queremos habitar en un lugar confiados. Todos queremos vivir tranquilos. Y todos queremos estar sin el temor al mal. Pero para llegar a este punto, es necesario entonces, dice el versículo 23, volveos a mi reprensión. Versículo número 29, escoge el temor a Dios. Dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Dios. Entonces, si verdaderamente yo quiero habitar en ese lugar, entonces dijimos, debemos de volver a la reprensión, debemos escoger el temor a Dios y por último, oye la voz de Dios. En el proverbio versículo número 33, mas el que me oyere. Una vez más, mas el que me oyere. Eso quiere decir que Dios habla. El detalle es que nosotros no respondemos. No escuchamos y no queremos responder. A veces sí escuchamos, pero pues es que es difícil y no lo hacemos. Escucha la voz de Él. Entonces, una vez más, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se ha llegado el tiempo de decidir. Tu vida y la mía le pertenecen a Dios. Entonces, todos queremos habitar confiados, queremos vivir tranquilos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dice el versículo 33, más el que me oyere. Más el que me oyere. Creo que todos estamos en un punto, como dice el versículo 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios. Quizás algunos hemos hecho eso. Aborrecimos la sabiduría y no pudimos escuchar, no pudimos permanecer en la iglesia, no pudimos permanecer con las reglas que había en casa. La pregunta entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Realmente no hay camino mejor que el estar en su casa, que el estar en el camino de Dios. Realmente Dios es el autor de todo. ¿Dónde está nuestra mirada? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Nuestra mirada debe de estar en Dios, no en nuestros compañeros que actúan diferente a que nosotros. El detalle es que a veces nosotros dejamos de mirar a Dios y empezamos a mirar a los demás. Queremos hacer lo que ellos hacen, queremos comportarnos como ellos se comportan y queremos hacer todo. Entonces, ¿cuál es el problema de nosotros? Que muchas veces dejamos de mirar a Dios. Ustedes y yo hacemos la diferencia. Somos diferentes a los demás. Y no nos avergoncemos de que verdaderamente somos sus hijos. No te avergüences de cargar una Biblia. Cárgala siempre, en la iglesia, en cualquier lugar, que realmente sea algo de ti. Entonces, hemos aprendido eso. Realmente recuerden lo que dice Samuel 2:30, el primer libro de Samuel, porque yo honraré a los que me honran. La Biblia es muy clara. El pasaje que leímos del proverbio, ¿eres sabio o eres insensato? Si eres sabio, entonces voy a volver a la reprensión, voy a escoger el temor a Dios y voy a escuchar su voz. 3 cosas muy simples. 3 cosas que debo de tener en mente.
Si yo quiero habitar confiadamente, quiero estar en el lugar donde Dios quiere que esté. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo de mi parte, cuando tenía 15 años, yo tomé el reto de decir, bueno, Señor, esta vida va a ser para ti. Yo no sé lo que me espera, yo no sabía que me iba a separar de ellos, yo no sabía que iba a estar aquí en California, yo no sabía nada, pero yo sí sabía que Él tenía el control, sabía que le servía a Dios y que iba a hacer muchas cosas por Él. Como les digo, yo no sabía nada del altar, pero es un lugar donde realmente tú y yo podemos hacer una promesa delante de Él, y que sea lo que nosotros decidamos, lo vamos a hacer por Él. Este momento siempre se hace la invitación, el pastor o alguien desea pasar al altar, el piano va a tocar y todo ello. Creo que muchas de las veces nos quedamos con las ganas, como si paso o no paso. Esta vez no va a ser así. Esta vez todos nosotros vamos a estar aquí al frente y vamos a hacer una oración bien sincera. Quizás ya la has hecho, quizás no, pero va a ser una oportunidad donde cada uno de nosotros los jóvenes vamos a decirle, Señor, realmente ahora quiero que no sea solamente un Dios, sino seas mi Dios, mi Señor. Quiero que ahora en ese momento me ayudes a estar atento a tu voz y que me ayudes a volver a la reprensión de papá y mamá, que yo pueda hacer tu voluntad. Así que no es una obligación, pero realmente pasemos todos al altar. Cualquier lado, todos nosotros los que estamos aquí, los jóvenes de high school y de ese ejemplo, vamos a pasar aquí. Todos igualmente los papás van a orar, pero nosotros en especial vamos a estar aquí en el altar. Así que pasen, no tengan vergüenza, el hermano va a pasar y va a tocar el piano. Y así que todos, toda señorita de high school, de jóvenes de ese ejemplo, arrodíllense, vamos a pasar aquí al altar. Es un momento donde realmente podemos decir, tenemos la oportunidad, recuerden, estamos todos aquí juntos. Entre nosotros mismos podemos ayudarnos, podemos animarnos y estar conscientes de lo que Él puede hacer. No es malo, no es pecado, no es raro. Hagamos cosas que realmente nos hagan sentir incómodos. Adelante, pasa.